Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Y precisamente se definió una agenda en esta jornada, el calendario de discusión de los distintos proyectos que hay respecto a retiros de fondos. Hay muchos respecto a distintas características y por lo tanto hay que ver cuáles se fusionan, por cuáles se parte y cuáles van a quedar para después. Y además que eso tiene que conversar con otros proyectos de ley que están en el calendario que ya está entregando el gobierno de Gabriel Boric. Todos los detalles en la siguiente nota. Ni siquiera se conoce cuándo se votará en la comisión y el quinto retiro ya es una piedra en el zapato para el gobierno. El proyecto ha dividido al oficialismo y además trajo fuego amigo. A mí me parece casi impresentable que la misma coalición que aprobó 4 hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Críticas que surgen a propósito de la postura del Ejecutivo contraria a apoyar un nuevo retiro de las AFP y por la que el ministro de Hacienda fue confrontado en su primera comparecencia en la Comisión de Constitución. El ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de la prensa y sus asesores de prensa le señalan que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro. No referirse a estas polémicas es la tónica de Mario Marcel, quien sin embargo encontró apoyo en la oposición. No me parece positivo establecer contrapuntos con autoridades, en este caso una autoridad municipal. Jamás el ministro de Hacienda se ha arrancado de este tema, ni cuando era presidente del Banco Central, ni ahora. Y además, todas las predicciones que nos hizo, todos se cumplieron. La Comisión de Constitución enfrentará una ardua tarea. Son 7 proyectos relacionados con retiros de fondos y que, según lo acordado, podrían ser revisados la primera semana de abril. Es un tema administrativo el que requiere algunos días de plazo para poder analizar el contenido de los proyectos por la Secretaría de la Comisión para ver la fusión posible. Que ningún proyecto de ley va a tener veto en el proceso de tramitación. Iniciativas que, si bien coinciden en cuanto a retirar los fondos desde las cuentas individuales, difieren en porcentajes, mecanismos y plazos. El más antiguo es el de la diputada Giles, ingresado en diciembre del año pasado, incluso antes de que el cuarto retiro fracasara. En líneas generales propone retirar el 100% en un plazo de un año y sin que esto constituya renta. Autor de 2 y patrocinante de un tercero, el diputado Durán también propone retirar la totalidad de los fondos en un plazo máximo de 2 años y sin pago de impuestos. Yo estoy pidiendo que ahora se fusionen todos los que son relativos a un retiro de un 10% y en otra vía distinta al proyecto del 100% de los retiros. Las nuevas caras del Parlamento no se quedaron atrás. El Partido de la Gente presentó un proyecto para que las personas puedan hacerse autopréstamos por el 15% y con posibilidad de devolverlos en 60 meses. Nosotros estamos a favor del quinto retiro, pero nuestro autopréstamo nos va a permitir otras cosas adicionales como ¿qué? Como dejar de vivir en la esclavitud del sistema financiero. Además de los afiliados a una AFP, la bancada transversal lo extiende a rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos. Tampoco considera impuestos si es para aquellas personas que no se hayan pensionado. Yo creo que este debe ser el quinto retiro y último para luego avanzar a una reforma de pensiones. La Secretaría de la Comisión decidirá entonces qué proyectos se fusionan sobre la base de sus ideas matrices y una vez presentado eso se conocerá por fin qué día se vota el quinto retiro. Seguimos analizando la contingencia política porque en el Ministerio del Trabajo hubo mucha actividad este miércoles, partiendo por una reunión entre la ministra Jara con la directiva de No Más AFP, algo muy importante ya que la organización, por supuesto, que tiene mucho interés en cómo se va a diseñar la reforma de pensiones. Planteamos la necesidad de que se restablezca un sistema público de pensiones fundado en la solidaridad como principio central. Y le manifestamos al mismo tiempo también a la ministra y a su equipo que es absolutamente imprescindible que cualquier proyecto futuro que se discuta se haga sobre la base de las promesas que se han hecho en el último tiempo y que esperamos, efectivamente, como lo dijo el presidente Gabriel Boric, las AFP no pueden seguir existiendo en nuestro país. Dadas las características precarias del mercado laboral chileno, no se puede concebir que exista en este país un modelo fundado en la capitalización individual que después de 41 años ha mostrado ser un absoluto fracaso. La reforma de pensiones también
El alza en el salario mínimo y la reducción a 40 horas semanales de la jornada fueron también los temas que desarrolló la ministra en una reunión que tuvo posteriormente con la directiva de la CPC. Estamos comprometidos con avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero es un tema que está en curso, en análisis. Tenemos que ver cuál va a ser la gradualidad de su implementación y cada uno de los detalles que ese proyecto debe contener. Chile ya disminuyó en la década del 2000 la jornada laboral y la disminuyó de 48 a 45 horas sin que eso provocara impactos negativos para la economía. Evidentemente hay opiniones que abonan una posición y otras que abonan otra, pero tenemos que sentarnos a conversar de aquello. En materia de salario mínimo, prontamente se va a ingresar el proyecto de ley porque va a empezar a regir el 1 de mayo, que es el Día de la y los Trabajadores, y por tanto todos los detalles se van a conocer prontamente. Efectivamente, el Ministerio de Economía, encabezado por el titular de la cartera, Nicolás Grau, está trabajando los apoyos que se van a dar a las pymes. Respecto a las 40 horas, yo lo he dicho otras veces, hay muchos países en el mundo que la tienen. Creo que es una aspiración de la sociedad en su conjunto, más que de un sector u otro. Así que iremos a trabajar en ello y esperamos construir esos acuerdos, esa gradualidad, esa forma de hacer bien las cosas. Por cierto, hay sectores de la economía que sí le afectan y que eso hay que buscar la manera de encontrar las soluciones y también hay que buscar la manera de encontrar las respectivas gradualidades. Respecto del salario mínimo, nosotros creemos que el país está en condiciones de avanzar en aquello. Por supuesto que va a requerir en el mundo de la pequeña empresa de apoyo y especialmente en apoyo específico para aquellas empresas o para aquellas personas que requieren de una valor adicional y que permita darle viabilidad y continuidad a esa actividad económica. La conformada Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo hizo un llamado tanto al Congreso como al Gobierno para que tramiten rápidamente la ley que permita a los municipios poder comercializar gas licuado. Incluso quieren ampliarse a vender parafina ante el gran aumento que ha tenido de precio. La ley que nosotros promovimos junto con 5 bancadas está hoy día aprobada en lo general y falta aprobarlo en particular. Esperamos que en este mes, ¿no es cierto?, pueda ser aprobada en su totalidad para luego poder implementar la ley. Los municipios estamos preparados para esta implementación. Esto es un mercado desregulado en donde malos empresarios se han aprovechado para empobrecer mucho más a la gran ciudadanía. Legislar antes de que llegue el invierno, porque, discúlpenos, pero estamos esperando bastante tiempo. Venimos acompañando a nuestro líder y al presidente de la asociación, al alcalde Rivas, aquí al Congreso para pedir que se cumpla con el compromiso de los parlamentarios y parlamentarias en orden a que exista una ley que nos permita participar en este mercado y competirle a las grandes empresas para que lleguemos a un precio justo. También queremos pedirle al presidente Boric. Yo personalmente no voté por el presidente Boric, pero es el presidente de todos los chilenos y las chilenas. Lo primero es pedirle que retire el mal proyecto de Sebastián Piñera, que persistió en presentar frente al Congreso y que no resolvió el problema. Y que el nuevo proyecto que se presente, sin letra chica, sin partes oscuras. Esta iniciativa va precisamente al corazón de las familias chilenas, de todos los territorios, de todas las comunas del país, porque lo que busca es poner fin a un mercado abusivo, a un mercado que se ha puesto de acuerdo para poder definir un rango de precio y de esa manera meterse en el bolsillo de todas las familias de Chile, sin duda las de Valparaíso. Y nuestra preocupación tiene que ver también con que esperamos, y yo en particular confío en que el gobierno va a apoyar algo que planteó durante la campaña, que es la aprobación de una ley que habilita a los municipios a distribuir gas. Y no solamente eso, queremos también vender parafina.
Seguimos hablando de energía porque este miércoles tanto la Comisión de Hacienda del Senado como la Cámara Alta aprobaron la ampliación del MEPCO para que ahora pueda tener hasta 1.500 millones de dólares de fondos y así poder actuar en todo lo que queda de 2022. No es para que baje el precio de la gasolina, es para que no suba más de 6 pesos por semana. Con esta información hacemos la pausa y al regreso, en los miércoles de Finanzas Personales, analizamos si es que es una buena opción ahora, en medio de tanta incertidumbre, invertir en renta fija, como son los distintos bonos. Ya volvemos con Agenda Económica. En medio de toda la incertidumbre que hay, tanto a nivel local como internacional, muchos analistas han recomendado invertir en renta fija, es decir, bonos, para disminuir la posibilidad de volatilidad en nuestros fondos, ya que generalmente se subentiende que los bonos son bastante más seguros y no responden a variaciones muy inmediatas en el corto plazo. La pregunta es, ¿realmente sigue siendo una buena alternativa en medio de toda la incertidumbre? Lo conversamos en los miércoles de Finanzas Personales junto a Jorge García, que es gerente de inversiones de Nevasa y a quien vemos en pantalla. Jorge, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Y la pregunta es bastante simple. ¿Ustedes están recomendando invertir en distintos instrumentos de renta fija para resguardarse de la incertidumbre? Efectivamente, nosotros también compartimos esa visión de invertir en renta fija, dejando claro un poco que el espectro quizás va a ser el de duraciones más cortas, o esto quiere decir papeles que tienen unos vencimientos que son más cercanos, digamos, al plazo actual, y principalmente en moneda reajustable, producto de la fuerte inflación que hemos estado viviendo este año y que se proyecta que quizás también se mantenga durante el próximo año. Vamos desarrollando los puntos. ¿Por qué recomiendan que se invierta en renta fija en corto plazo? Me imagino que no más de un año, puede ser 6 meses. Principalmente porque estamos en la mitad de un ciclo de alza de tasas por parte del Banco Central, donde el Banco Central ha tenido que enfrentar un poco el dilema, digamos, entre ralentizar la economía y lograr contener la inflación, por lo cual para este año se están estimando varias alzas de tasa. Hay una bastante importante ya para la próxima reunión del Banco Central y el mercado en general estima que esta tasa debiese terminar en torno al 8% a fin de año. Entonces, en general, esa subida de tasa produce un efecto negativo en los bonos de mediano y largo plazo. Por otra parte, las presiones inflacionarias muy probablemente van a estar concentradas en los meses venideros, digamos, y durante este año y una parte del próximo. Entonces también coincide con un plazo en torno al año o a los 2 años de duración de la cartera, digamos. En ese sentido, ¿qué tipo de inversión recomiendas para las personas que están pensando en renta fija? ¿A través de un fondo mutuo o a través de otro vehículo? Principalmente el fondo mutuo es un muy buen vehículo de inversión para inversionistas retail. Creo que tiene muy buena liquidez. Hay muchos fondos, por lo cual hay una competencia bastante importante en cuanto a las remuneraciones. Cada vez estamos viendo fondos con menor remuneración y es un instrumento bastante accesible desde el punto de vista que la mayoría de los clientes puede comprarlo en el banco en el cual es cliente, digamos, o a través de las distintas corredoras de bolsas que hay en el país. Una buena opción también pueden ser, por ejemplo, las cuentas 2 u otro tipo de vehículo que también invierten en fondos mutuos. Efectivamente, la mayoría de las administradoras ofrecen lo que se denomina como fondos de renta fija de duración corta, digamos, o fondos que son más parecidos entre un money market y una duración acotada, estoy hablando de menos de 3 años, digamos, son los que nosotros creemos que se pueden ver más beneficiados del escenario actual. Y algo muy importante es que esta recomendación no es para que las personas piensen que pueden hacer una enorme pasada, que puedan tener una enorme ganancia. No, es un instrumento de refugio. Y también decimos que de corto plazo, por si las personas tienen este dinero para otro objetivo, que también es a corto plazo, y entonces así lo puedan resguardar y no sufrir caída abrupta de poco tiempo. Efectivamente, es una forma de estar un poco protegido, digamos, frente a alguna alza inesperada en la inflación, como tú bien comentabas al principio. Está esta posibilidad adicional de que exista un nuevo retiro por parte de la AFP, cuestión que impulsaría aún más la inflación.
Este año ha estado muy marcado por dos efectos, digamos. El primero son los retiros anteriores, que le han metido mucho dinamismo al consumo y a la economía local. Venía también parte de la disrupción de la cadena de suministros por el tema de la pandemia, y adicionalmente durante el mes pasado, digamos, lo que todos hemos estado hablando ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha disparado el precio de los commodities, pegándole principalmente a cuestiones que van directo a los bolsillos de todo el mundo, digamos, como son el precio de los granos, donde ha subido de forma significativa el trigo, por ejemplo, y también el precio de los combustibles, que se ha disparado, y como en general el flete impacta todo, también vamos a tener muchos efectos por ese lado. Entonces, si le agregamos este componente que podría ser el quinto retiro adicional, estaría mucho más recomendable estar protegido frente a algún tema de inflación. Sí, respecto a eso, Jorge, cuando en el Congreso esta semana se aprobó el que puedan discutirse nuevos retiros, no solamente el quinto, sino que nuevos retiros en general, vimos que la bolsa cayó mucho, la bolsa local. Te quiero preguntar, ¿ha habido también reacciones en el mercado de la renta fija ante esta noticia? Efectivamente, hemos visto un poco menos del interés que tuvo a principio de año principalmente. En general, la renta fija puede ser vista como una alternativa a la renta variable, y en ese contexto, al comienzo del año tuvimos unas ventas importantes en los mercados internacionales, producto de que la Fed también está empezando a normalizar su tasa política monetaria, y por otra parte, evidentemente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, digamos, que llevó, según lo que estuvimos revisando, a muchos cambios de fondos, de los más riesgosos, que habían tenido caídas bastante significativas, al más conservador, que es el fondo E, que en el caso del fondo está casi 100% invertido en renta fija nacional. Entonces, si tú te acuerdas que el año pasado tuvimos un fondo E que tuvo una caída bastante importante, en torno a los 7-8%, digamos, en lo que acumuló del año, este año partió con bastante mejor pie, digamos, está cerca de 5 puntos de arriba, dependiendo de cuál fondo uno esté mirando y un poquito el plazo, pero más o menos esa es la rentabilidad que han tenido este año. O sea, hemos tenido mucha gente que se está cambiando desde el fondo A, que lo ha visto como o está sintiendo un poco más, digamos, el riesgo que tiene, hacia el fondo E, buscando una alternativa un poco más de refugio, digamos. Sí, precisamente pensando en cómo estuvo el fondo E el año pasado, que cayó más de 13%, y el fondo E invierte en su mayoría en renta fija, tanto local como internacional. Te pregunto, ¿qué podemos esperar si es que avanza esta discusión del quinto retiro? ¿Podríamos ver nuevamente golpeados los precios de los bonos de renta fija y por ende que disminuya su valor? Entonces, en ese sentido, podría ser una, quiero decirlo bien, menos buena opción el invertir en renta fija si es que se produce ese fenómeno. Efectivamente, creo que tienes mucha razón en lo que estás planteando. Probablemente va a ser un déjà vu de lo que pasó el año pasado. A diferencia del año pasado, ahora todos nos podemos declarar conscientes de los efectos que tienen tanto en inflación como en alza de tasas de crédito hipotecarios, de consumo, en restricciones adicionales que han puesto los bancos al financiamiento de la vivienda. Entonces, espero también que quienes impulsan estas medidas hoy día es mucho más difícil, digamos, desligarse de todos estos efectos. Y por ese lado es clave también lo que comentábamos al principio de la duración corta. Los fondos de la AFP, los fondos en general tienen duraciones relativamente más largas que lo que estábamos conversando, son duraciones en torno a los 7-8 años de las carteras. Entonces nosotros estamos un poco más abogando por la parte corta de la curva, como te comentaba al principio, en torno a 1 y 3 años. Entonces, si uno ve como posibilidad que haya un quinto retiro de fondos desde las AFP, que podría pegar muy fuerte nuevamente a los precios de los bonos, entonces la recomendación es, ok, si quieren invertir en renta fija, háganlo a plazos cortos en caso de se dé ese escenario. Efectivamente, plazos cortos y reajustables, ojalá. Reajustable, hay, ojalá, invertido en UF. Exactamente. En general, en el mercado local, la mayoría de los instrumentos son en UF. Nosotros tenemos una historia inflacionaria importante en este país y es difícil encontrar bonos de compañías, por ejemplo, de más de 5 años, 10 años de plazo que que sean nominales, digamos. La mayoría de los instrumentos te diría que son UF. Jorge García, gerente de inversión de Nevasa, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica en estos miércoles de finanzas personales dedicados a hablar de la posibilidad de invertir en renta fija. Que estén muy bien. Igualmente, gracias a ti.
De esta manera terminamos el programa de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.